están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles en este día, viernes 10 de abril, cuando por la gracia de Dios estamos en pleno Congreso Campestre. Ayer hemos dado inicio en la noche y hoy tenemos un día full de muchas actividades, como también mañana sábado. Estamos muy agradecidos con el Señor porque nos dio el privilegio de llegar a esta fecha tan importante cuando convocamos a los que les gusta la verdad presente a venir a Shepherd a participar de este congreso. Ya tenemos las personas aquí, sobre todo los oradores que han llegado para compartir los mensajes con todos aquellos que deseen venir. Si usted todavía no ha llegado anoche, no se pierda la bendición hoy. Venga durante el día, llegue por lo menos al mensaje de esta noche, o venga mañana sábado. Venga mañana a estar aquí congregado con los hermanos. Puede venir mañana sábado y se queda para el domingo. El caso es de que hay mucha bendición, hermanos, para que ustedes no se la pierdan. Les esperamos. Gracias a todos ustedes que nos han estado sintonizando en la semana, todos los hermanos de la Iglesia del Aire. Gracias por apoyarnos incluso con los donativos en concepto de diezmos, ofrendas, donaciones especiales. Todavía hoy en la pantalla están las formas para que usted pueda ponerse a cuentas con el Señor aquí en este ministerio, entregándole a Dios lo que le pertenece a Él, como son diezmos, ofrendas o donaciones especiales. ¿Para qué ocupamos el diezmo? Para predicar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en 4 canales de televisión, a 4 grandes ciudades de aquí del estado de Texas, como son Dallas, San Antonio, Houston y la capital del estado, Austin. Y por supuesto las ciudades vecinas son también alcanzadas con la señal. Y una radio que igualmente predica en Dallas, Texas. Gracias a todos que hacen posible que esto se mantenga al aire ya por varios años. Desde el 2012 estamos con la radio. Desde el 2015 estamos con la televisión. ¿Quién ha pagado estos miles de dólares cada mes? Los ha pagado Dios a través de hijos e hijas fieles que han respondido al llamado. Lo único que hacemos nosotros es hacerle saber a los hijos del Señor qué estamos haciendo en la obra de Él, para qué invertimos los diezmos y las ofrendas, y ya es el Espíritu Santo quien impresiona corazones para que depositen aquí esos recursos. Si usted es uno de los llamados por Dios ahora, mire usted en la pantalla las formas que hay para hacerlos llegar. El número de teléfono es 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para que nos llame si desea más información o aún darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o incluso para pedir más detalles de cómo lo puede enviar desde cualquier parte del mundo por Western Union o transferir de banco a banco. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y ahora que la jovencita Amy Dimas nos comparta el versículo de memoria de este día viernes y mañana sábado. Adelante, Amy. Claro que sí, el versículo para memorizar de hoy, viernes 10 de abril del 2026, lo encontramos en Colosenses 2:2 y dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Se los leo otra vez. Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. De una vez les compartiré el de mañana, sábado 11 de abril, y el cual es Daniel 2:21, y dice: Él hace alternar los tiempos y las circunstancias, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Otra vez: Él hace alternar los tiempos y las circunstancias, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Bueno, hermanos, estos son los últimos 2 versículos de la semana y queremos
invitarles a podérselos memorizar el día de hoy y mañana también, para poder así finalizar la semana con 7 versículos nuevos que nos hemos podido memorizar esta semana. Que el Señor les bendiga. Y mi esposa María Elena está lista para ayudarme con el resumen de las preguntas de repaso personal de este día viernes. Adelante, María Elena. Bienvenida. Gracias, pastor. Estoy muy bien, contenta de estar aquí nuevamente en este repaso de la lección de escuela sabática. Sean todos muy bienvenidos. Les envío un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Me siento muy contenta de saber que ustedes y nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios para poder aprender cada día más y estar listos para las diferentes situaciones que nos esperan como cristianos. Así es que estoy muy contenta, sean todos muy bienvenidos. Ahora les invito para que oremos y pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. En esta hora, Señor, le damos gracias por esta gran oportunidad que nos da de estudiar su santa palabra. Gracias, Señor mío, por esta lección tan importante que hemos estudiado durante todos estos días. Qué bueno es saber, Señor, que usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que quita y pone reyes. Usted es el que sabe el presente, el pasado y el futuro, Señor, y sabemos que todo está en sus manos. Qué bueno es saber eso, Señor, porque así nuestra crece y estamos más confiados en saber que amamos a un Dios que es sobre todo poderoso. Gracias, Señor mío. Bendiga este estudio, llénanos de sabiduría y entendimiento y que al estudiar su palabra nuestra fe pueda crecer, nuestro entendimiento pueda estar de acuerdo a tu voluntad y que sobre todo podamos obedecer tu palabra. Muchas gracias, Señor. Bendice a todos los que estén conectados en este día estudiando su santa palabra y que sea su Espíritu Santo, Señor, quien tome posesión de nuestras vidas y de nuestras mentes. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo suplicamos todo. Amén. Esta semana hemos tenido una lección maravillosa donde diferentes reyes tuvieron la oportunidad de escuchar a ese siervo de Dios llamado Daniel. También vimos la valentía de los jóvenes hebreos, cómo ellos fueron fieles a Dios en momentos difíciles cuando fueron probados en su fe. Vimos, hermanos y hermanas, cómo el profeta Daniel se destaca trayendo esos mensajes para los reyes Nabucodonosor, Belsasar y aún Darío, el Medo. Habiendo visto esto, quiero entonces entrar a las preguntas de repaso personal, comenzando con mi esposa María Elena, diciéndole que nos conteste la primera pregunta. María Elena, ¿cómo podemos imitar hoy las sabias decisiones de los 4 hebreos de los que he hablado? Muy bien, vamos a contestar esta pregunta. Queridos hermanos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías no es solo una historia antigua. Esta historia de Daniel es un llamado urgente para nosotros ahora. Imagínense ustedes que ellos estaban en Babilonia, un lugar lleno de presión, tentación y cultura contraria a Dios. ¿Te suena familiar esto? Vivimos en un mundo que constantemente intenta moldear nuestra mente, nuestros hábitos, nuestras decisiones. Pero interesante que en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, nos da una clave bien interesante para poder resistir a todas estas cosas. Miren lo que nos dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué interesante, hermanos. Qué decisión más firme la que hizo Daniel.
propuso en su corazón. Esta lección, hermanos, de verdad que nos da mucha ayuda en nuestra vida espiritual, porque nosotros también, hermanos, ahora más que nunca necesitamos hacer ese tipo de decisiones firmes como la que hizo Daniel. Pero ¿cómo podemos imitar ahora eso? Eso tan importante que hizo. Bueno, debemos de decidir, hermanos, en el corazón, antes de la prueba. Nosotros debemos de estar seguros que ante una situación tan difícil como la que pasó Daniel, ante esa prueba tan difícil, ¿cómo nosotros vamos a actuar? Necesitamos pensar tanto con la mente como con el corazón. Daniel no esperó el momento de la tentación para decidir, él ya había decidido. Por ejemplo, hoy, hermanos, ¿cómo podemos aprender nosotros esto? Bueno, eso significa tener convicciones firmes antes de enfrentar la presión. Vienen momentos difíciles para nosotros, hermanos, y nosotros debemos de asegurarnos de estar seguros de cómo nosotros vamos a actuar en esos momentos difíciles. Necesitamos decir, yo serviré a Dios, pase lo que pase. Porque las grandes caídas no empiezan en público, empiezan en decisiones pequeñas y privadas. Todos de una o de otra manera cada día somos expuestos a diferentes situaciones difíciles. Pero como Daniel, nosotros necesitamos imitar esa palabra tan importante que hizo y puso Daniel, como dice, propuso en su corazón. Nosotros también debemos de proponernos en nuestro corazón. Y por eso es que nosotros debemos de imitar eso tan importante que hizo Daniel. También debemos de mantener principios sin perder el respeto. Me gusta mucho cómo Daniel no fue rebelde ni agresivo, sino que pidió permiso, habló con sabiduría, actuó con respeto, con humildad. Qué bonito, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos de imitar ahora. Debemos de defender nuestra fe con amor, no con arrogancia. Muchas veces nos defendemos disgustados, peleando, enojados, pero no. Daniel nos da un buen ejemplo de cómo nosotros podemos decir no y ponernos de una manera firme, segura, pero con amor, sin arrogancias. Podemos decir no al mundo sin dejar de reflejar el carácter de Cristo, que es lo más importante. También debemos de confiar en Dios más que en las circunstancias. Humanamente la dieta de Daniel parecía difícil frente a la del rey, pero Dios honró su fidelidad. Esto nos enseña que no todo lo que el mundo ofrece es mejor. Lo que Dios aprueba siempre trae mucha bendición. Y aunque parezca que perdemos oportunidades de ser fiel, Dios se encarga de exaltarnos en el momento correcto, así como lo hizo con Daniel. También debemos de ser un testimonio visible. Imagínense aquí, dice que después de 10 días, el resultado que tuvo Daniel de no contaminarse y de comer esa comida tan especial que él sabía que iba a ser mejor, ese resultado fue evidente. Estaban más sanos, más fuertes, más bendecidos. ¿Por qué? Porque ellos se habían propuesto no contaminarse. Hoy, hermanos, nuestras decisiones también hablan en lo que vemos, en lo que comemos, en lo que pensamos, en cómo vivimos. El mundo más bien necesita ver cristianos diferentes, no perfectos, pero sí consagrados, porque perfecto nadie es, pero sí consagrados, y al estar consagrados vamos a tomar buenas decisiones como las que tomó Daniel. Queridos hermanos, Babilonia no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma, pero Dios sigue buscando hombres y mujeres como Daniel, que digan, yo no me contaminaré, yo viviré para Dios. Hoy, queridos hermanos, es el día para proponernos en tu corazón y en mi corazón ser fiel en lo pequeño, honrar a Dios en las decisiones diarias que hagamos y vivir una fe visible y valiente, porque cuando tú decides honrar a Dios, Dios se encarga de honrarte a ti.
Así es que tenemos un Dios que está listo para ayudarnos en nuestras necesidades. Y cuando Él ve que nosotros somos fieles, el Señor está listo ahí para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitemos. Ahora, pastor, ¿cómo pasar por pruebas podría hacernos más fuertes y abrir la puerta para un testimonio al mundo? Bueno, entendiendo que las pruebas, mis hermanos, no son accidentes, son más bien como escenarios preparados por Dios para revelar lo que hay dentro de nosotros. Miren lo que revelaron estos jóvenes hebreos allá en la llanura de Dura ante el rey Nabucodonosor. Ellos dijeron en Daniel 3:17 al 18: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué les parece, hermanos? Esta resolución, esta determinación. Aquí ellos están, hermanos, revelando que eran leales a Dios, independientemente de los resultados. Los tres jóvenes hebreos no estaban ahí por elección, estaban ahí por cautiverio. Y sin embargo, lo que parecía derrota se está convirtiendo, hermanos, en plataforma de testimonio. La prueba no los debilitó a ellos. Al contrario, los definió como hombres fieles. Miren, antes del horno, ellos eran fieles. Y después del horno, eran testigos delante del imperio. Eso nos dice, hermanos, que las pruebas tienen un doble propósito. Número uno, fortalecer el carácter de nosotros. Número dos, proyectar el testimonio externo. Porque una fe que nunca es probada es una fe que nunca es demostrada. Cuando Nabucodonosor calentó el horno 7 veces más, hermanos, él no estaba allí destruyendo a los jóvenes. Estaba más bien amplificando el milagro, aunque él quería destruirlos. Oh, mis hermanos, mientras más intensa fue la prueba, más visible fue la intervención de Dios. Y cuando el mundo ve a un cristiano firme en medio del fuego, el mundo no puede ignorar a Dios. Esto hay que tenerlo en cuenta, hermanos, siempre. Porque hoy en día muchos quieren testificar, pero no quieren pasar por pruebas. Pero escúchalo bien, mi hermano. Muchas veces tu prueba es un púlpito. Muchas veces tu prueba es una plataforma. Tu dolor es una plataforma. Tu fidelidad en la crisis, mi hermano, mi hermana, es el mayor sermón que se puede predicar. Hay mucha gente mirando cómo reaccionamos en medio de la prueba. Hay mucha gente mirando cómo reaccionamos en la escasez, en la enfermedad, en la presión, en la tentación. Y ahí, hermanos, sin micrófono, estamos predicando. Así que no le pidamos a Dios menos pruebas, sino más bien pidámosle fidelidad en medio de las pruebas. Porque si permanecemos firmes, nuestra historia, hermanos, será el testimonio que Dios usará para salvar a otros. De los tres hebreos, el don de profecía dice: su fe quedó fortalecida cuando declararon que Dios sería glorificado libertándolos, y con una seguridad triunfante, basada en una fe implícita en Dios, añadieron:
Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Pero note, dice aquí Profetas y Reyes, página 372, que la fe de ellos quedó fortalecida cuando hicieron esa declaración. Así que la pregunta, ¿cómo pasar por pruebas podría hacernos más fuertes y abrir la puerta para un testimonio al mundo? Es, hermanos, porque a través de eso, la fe de nosotros se fortalece, el carácter se pule, y los que no son inclusive de la fe, les es testimonio de cómo un cristiano conserva su fe aún en medio de la prueba. Pero María Elena, ¿qué lecciones aprendió el rey Nabucodonosor que lo guiaron a su conversión para pasar a otro punto? Muy bien, vamos a ver y aprender qué lecciones aprendió el rey Nabucodonosor que lo guiaron a su conversión. Bueno, hermanos, la historia del rey Nabucodonosor es una de las más poderosas transformaciones registradas en la palabra de Dios. No estamos hablando de un hombre común, sino del rey más poderoso de ese tiempo. Un hombre que lo tenía todo, excepto lo más importante, un corazón rendido a Dios. Miren lo que nos dice Daniel capítulo 4, versículo 34. Y nos dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Qué lindo, hermanos. Gloria a Dios. Saben que el rey aprendió que Dios es el Altísimo soberano. Después de su caída, Nabucodonosor declaró, bendije al Altísimo y alabé al que vive para siempre. Él entendió algo que antes ignoraba. Dios no es una opción, es la autoridad suprema. Su reino no es temporal, es eterno. Hoy nosotros también debemos reconocer, no importa cuán alto lleguemos, Dios siempre está por encima. En segundo lugar, aprendió que el orgullo precede la caída. Y es que antes de la humillación, el rey dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Pero Dios le mostró que el orgullo ciega, que el orgullo endurece y finalmente el orgullo destruye. Imitar esta lección implica examinar nuestro corazón, reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios, porque cuando el yo crece, Dios tiene que intervenir para salvarnos, hermanos. El yo nunca nos ha traído nada bueno y aquí vemos que también al rey no le trajo nada bueno. El Dios siempre va a estar ahí, enseñándonos que no debemos de tener ese yo encima de nosotros, sino que Él es el Rey soberano sobre todo. También aprendió que Dios humilla para restaurar. Dios permitió que Nabucodonosor pasara por una experiencia extrema, no para destruirlo, sino para rescatarlo. Pareciera que la lección fue bien dura, hermanos, pero nosotros los humanos somos así. Aprendemos hasta que la situación nos tiene que ya nos está ahogando. Mientras tanto, no queremos entender, pero el Señor tiene una y mil formas de poder rescatarnos, siempre y cuando también nosotros se lo permitamos, ¿verdad? Entonces, Dios permitió que Nabucodonosor pasara por esta experiencia. Y la palabra de Dios dice que cuando él alzó los ojos al cielo, mi razón fue devuelta. Qué verdad tan profunda, hermanos. La verdadera cordura comienza cuando miramos a Dios.
La restauración empieza cuando reconocemos nuestra necesidad. A veces las pruebas no son un castigo, son instrumentos de salvación. A nosotros nos cuesta entender que las pruebas vienen para hacernos transformar nuestro carácter, porque Dios quiere que nosotros seamos salvos y Él va a hacer todo lo posible para que nosotros lo entendamos. Así es que en los momentos de prueba, hermanos, debemos de soportar y confiar en el Señor y tratar de aprender la lección. También el rey aprendió a glorificar a Dios, no a sí mismo, porque él se exaltaba demasiado. El mismo rey que antes glorificaba, ahora declara: alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Qué hermoso, hermanos. Su lenguaje cambió, su corazón cambió, su vida cambió, todo cambió. Hoy esto nos enseña la verdadera conversión, se nota en lo que hablamos y se refleja a quien damos la gloria. Un corazón convertido no busca aplausos, busca exaltar a nuestro Dios. También reconoció que Dios es justo en todo lo que hace. Y finalmente el rey confesó: todos sus caminos son justos y puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora no solo conoce a Dios, sino que confía en Él, incluso en su disciplina. Reconoce la justicia, incluso en su proceso. Él puede ver el amor de Dios. Entonces, amados hermanos, la historia de Nabucodonosor es un espejo para nosotros y nos enseña que Dios puede alcanzar a cualquiera. No importa cuán alto estemos o cuán lejos hayamos llegado. Dios sabe cómo llevarnos de regreso a Él. Qué lindo es Dios, hermanos. Hoy el Señor nos invita a bajar nuestro orgullo, a levantar nuestros ojos al cielo y reconocer que Él es el Rey verdadero. Porque cuando dejamos de exaltarnos a nosotros mismos, entonces comenzamos a vivir una verdadera conversión. Bueno, entonces siguiendo con las preguntas, pastor, ¿qué pueden aprender los líderes de hoy, de la última noche de Belsasar en Babilonia? Para eso necesito que leamos nuevamente esos versículos del capítulo 5, como son el 22 y el 23. Dice así, capítulo 5 de Daniel, versículo 22 y 23. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste y vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Así el profeta Daniel está haciéndole saber a Belsasar lo que ha hecho de desagradable delante de Dios y cómo ha sido eso una rebelión abierta y no una simple falta cometida por ignorancia. Hermanos, Belsasar no era ignorante. Él era consciente, pero era indiferente. Y cuando digo esto, lo digo porque él conocía la historia de su abuelo Nabucodonosor. Sabía muy bien cómo Dios había humillado a su abuelo y cómo lo había restaurado y cómo su abuelo había reconocido al Dios del cielo. Pero aún así, él decidió vivir como si Dios no existiera. Y aquí hay un principio espiritual que debemos mencionar.
Y es que, hermanos, el mayor peligro para un líder no es la falta de conocimiento, sino es no actuar conforme lo que ya sabe. Belsasar tenía luz, pero eligió las tinieblas. En la última noche, mientras Babilonia estaba rodeada, él estaba bebiendo, profanando, burlándose de lo sagrado. Y de repente apareció la mano escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y Dios estaba diciéndole ahí, fuiste pesado y fuiste hallado falto. ¿Cuál es la lección para los líderes de hoy? Como dice la pregunta. Bueno, no abusemos del privilegio espiritual. Belsasar usó los vasos sagrados para fiesta. Y a veces también los líderes puede que usemos lo santo para lo trivial, y eso es muy peligroso hacerlo. No hagamos eso. Segundo punto, o segunda, digamos, razón por la cual lo de Belsasar es una lección para los líderes de hoy, es que no hay que ignorar las advertencias de Dios. Porque si ya había precedentes como el de Nabucodonosor, era suficiente para aprender. Pero Belsasar no lo hizo. Y esto nos dice que el juicio puede llegar cuando menos se espera. Porque aquella misma noche, Belsasar perdió el reino. Hoy hay líderes que predican, pero no viven lo que predican. Hoy hay líderes que conocen la voluntad de Dios, pero no le obedecen. Hoy hay muchos que dirigen, pero no se humillan. Y el cielo sigue escribiendo esas rebeliones, ya no en paredes, pero sí en registros que tenemos allá en el cielo. Hermanos y hermanas, Dios quiere que los líderes nos humillemos. Daniel se lo está haciendo saber a Belsasar. No te has humillado, Belsasar. No te has humillado, aún a sabiendas de todo lo que sucedió. Hermanos, es bueno preguntarnos hoy, ¿estoy viviendo a la altura? ¿A la altura de la luz que he recibido? Porque, hermanos y hermanas, el Dios que levantó reyes también los derribó. Y eso es una advertencia para nosotros. Miren, uno de los hebreos pasó por el fuego y fue exaltado. Otro, en este caso Belsasar, vivió en placer y fue destruido. La diferencia, hermanos, no fue la circunstancia, fue la actitud frente a Dios. Así que, si hay algo que tenemos que aprender, es la humildad, porque al final eso nos va a pasar factura. Así que el Señor está hablándonos hoy. El Espíritu de Profecía dice que aún mientras él hablaba, refiriéndose a Belsasar, y sus nobles bebían de los vasos sagrados de Jehová y alababan a sus dioses de plata y oro, los medos y persas habían desviado el curso del Éufrates y marchaban hacia el corazón de las ciudades protegidas. El ejército de Ciro se hallaba ya al pie de las murallas del palacio. La ciudad se había llenado de soldados enemigos como de langostas, y sus gritos de triunfo podían oírse por encima de los clamores desesperados de los asombrados disolutos. Así, Profetas y Reyes, página 389, nos hace ver cómo Daniel y todos sus generales o todos sus servidores murieron aquella noche o fueron tomados como esclavos. Pero María Elena, para cerrar este resumen, cómo finalmente la historia de Daniel
puede animar al pueblo de Dios que enfrenta persecución? Bueno, queridos hermanos, esta historia de Daniel en el capítulo 6 nos presenta a un hombre rodeado de enemigos, observado y analizado y perseguido, no por hacer lo malo, sino precisamente por hacer lo correcto. Hermanos, esto es profundamente relevante hoy, porque el pueblo de Dios no está exento de oposición. La fidelidad a Dios muchas veces despierta rechazo al mundo. Pero cómo esta historia tan linda nos anima, hermanos, a enfrentar cuando enfrentamos la persecución. Bueno, en primer lugar, la excelencia en la vida honra a Dios y expone la injusticia. Mire lo que nos dice eh, Daniel capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Wow. Sus enemigos querían acusarlo, pero no encontraron ninguna falta, porque dice que él les tenía un espíritu superior. ¿Y qué espíritu era ese, hermanos? Pues nada más y nada menos que el Espíritu del Señor. Qué lindo cuando nosotros actuamos de forma segura, cuando nosotros sabemos que somos guiados por el Señor y este joven estaba siendo guiado por un espíritu especial y el Espíritu de Dios. Esto nos enseña que la mejor defensa del creyente es una vida íntegra. Cuando vivimos correctamente, las acusaciones, hermanos, pierden fuerza. Ahora, en medio de la presión, necesitamos vivir de tal manera que aunque nos acusen, no puedan probar nada de nosotros. También, hermanos, la fidelidad provoca oposición, pero confirma tu identidad, mi identidad. Los enemigos de Daniel dijeron, mire lo que dijeron en el versículo 5 de Daniel capítulo 6. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Tremendo, hermanos. Qué testimonio más grande el de este Daniel. Ellos sabían que Daniel no negociaría su fe. Y esto nos anima ahora. Si eres perseguido por tu fe, si estás en el camino correcto. La oposición no es señal de fracaso, es evidencia de fidelidad. Esto es súper importante, hermanos. También una vida consistente es tu mayor testimonio. Daniel no fue fiel solo en público. Su vida privada también reflejaba su compromiso con Dios. Sus enemigos conocían sus hábitos espirituales. Ahora la pregunta es, ¿tus amigos también conocen lo que tú crees? ¿Tus hábitos espirituales? Las personas con quien tú estás alrededor saben que tú eres un verdadero cristiano, saben que tú vas a defender lo que crees en cualquier momento. Eso es bien importante. Necesitamos orar, hermanos, aun cuando nadie nos está viendo. Necesitamos pedirle al Señor en esos momentos fuerza y orar. Y necesitamos nosotros ser verdaderos cristianos con esa fe tan genuina como la que tenía Daniel, que no cambia en ningún momento según las circunstancias, no, él se mantiene firme en todo momento. También, hermanos, otro punto importante es que Dios permite la prueba, pero no abandona a sus hijos. La persecución puede llegar, pero la presencia de Dios nunca, nunca se va. El Señor va a estar allí en los momentos difíciles de persecución. Otro punto importante es que tu fidelidad puede impactar incluso a tus enemigos, así como Daniel. La vida de Daniel no solo lo protegió, también glorificó a Dios delante de reyes y naciones.
Hoy también nuestro testimonio puede ser abrir puertas, tocar corazones, mostrar quién es Dios, incluso en medio del conflicto. Queridos hermanos, el mundo puede cambiar las leyes, puede presionar, puede vigilar, pero no puede detener a un corazón decidido a ser fiel. Hoy el Señor nos invita a ser como Daniel, íntegros cuando nos observan, fieles cuando nos presionan, firmes cuando nos persiguen. Porque cuando permanecemos fieles, Dios escribe historia de victoria aún en medio de la persecución. Así es que, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a ser fieles en ese momento de dificultad, en ese momento de prueba, que tengamos en mente cómo Daniel, con esa fortaleza, con esa fe, pudo defender lo que él tanto amaba, como era a Dios, cómo poner en el primer lugar al Señor y todo lo que él había aprendido. Que Dios les bendiga y les guarde. Y así hemos llegado al final de este resumen. Creo que debemos orar, hermanos, porque se acercan los días cuando nos ha de tocar, como los 3 hebreos y como Daniel, ser testigos de Dios, dar testimonio de nuestra fe, ser probados en nuestra fe. Y hermanos y hermanas, si no oramos pidiendo a Dios que nos ayude para ser fieles, no podremos. No podremos ser como Daniel y los 3 amigos. De manera que es importante que oremos. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por hacernos ver una vez más cómo debemos reaccionar o revelar nuestra fe en la crisis. Sin duda, con fidelidad, con determinación, con lealtad, con resolución, con una manera que sea un testimonio vivo de lo que tú has hecho en nosotros. Hoy vemos que no estamos preparados para una prueba como esa. Y es porque no hemos tenido una relación contigo así tan profunda, tan estrecha. Pero estamos orando en este momento para pedirte ayuda, para pedirte que nos despiertes del letargo espiritual en el que estamos y que volvamos, Señor, a tener esa conexión contigo de una manera vibrante, al punto que estemos preparados para testificar de ti ante cualquier prueba que venga para zarandear nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a siempre tener hambre de ti, a tener un gran deseo de pasar tiempo contigo, para de ahí salir fortalecidos y estar listos para representarte dignamente. Pedimos, Señor, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.